Volvemos a los temas económicos y Yamila nos va a contar un poco qué herencia económica deja este gobierno. ¿Yami? Sí, primero contextualicemos un A ver. poco. Porque esta semana Kicillof declaró y dijo que Cambiemos inventa y o fabula que crisis económicas y que se agarra de eso para llevar a cabo un ajuste. Ajá. A ver, ¿quieren que le pongamos números a esta fábula? Dale. Kicillof solamente no, Scioli también ha tomado parte de ese discurso, Salam, ¿no? sí. Pero un poco menos. ¿Quieren que le pongamos Claro, números? claro. La pobreza se ubica en niveles del 29%, según la UCA. El desempleo sería casi del 15%. La actividad económica... Para. Pobreza, vamos más lento. Pobreza, casi 30%. Sí, aunque Eso es los el números del Observatorio INDEC Social dicen, de la UCA. sí, los números del INDEC dicen que es del 5%, ¿sí? O sea, la Hay pobreza una bien diferencia. medida hoy por hoy está en niveles similares a los que teníamos 8 años atrás. Sí. 8 o 9 años atrás. Sí. Sí. El La pobreza, esa es la pobreza real. La pobreza o blue, real, o digamos. blue. Claro. La pobreza oficial es la pobreza, el 5%. Claro, porque estamos en niveles cercanos. En la pobreza oficial, en Resistencia no hay pobres. Claro, Sí, en en todo Chaco no. Claro. Todos tienen trabajo ahí. Sí, sí. Y además Hay pleno estamos- empleo. Y hay pleno empleo. En niveles cercanos a los de Alemania. Bien, perfecto. Desempleo, ya. Pasamos al desempleo, es del casi 15%, Bien. ¿sí? También, según los datos de la UCA, aunque las cifras oficiales dicen que es del 9%. La actividad económica está estancada en promedio en los últimos 4 años, aunque bueno, tuvo un leve crecimiento en los últimos meses, pero en términos generales está estancada. El gasto público consolidado de nación, provincias y municipios está alrededor del 50% del PBI. Sí, En 2003, ¿saben de cuánto era? 2003. ¿Cuánto? 29%. Sí, del recordemos PBI. que este gasto público en términos del PBI es el más alto de la historia. Sí. La contracara de esto es el fuerte déficit fiscal, que también, o sea, sobre fin de año llegaría a 8 puntos del PBI, siendo el más elevado de la historia, solo, digamos, Claro. en la época del Rodrigazo. Es un déficit fiscal de precrisis. De grande. precrisis. De precrisis de la historia argentina, es la más grave Sí. que hemos tenido. El número de jubilados y pensionados llega a casi 9 millones de personas entre nación y provincia, muchos de los cuales no aportaron nada. En 2003 ese número era de 4 millones de personas, o sea que casi el 50% se jubiló sin haber aportado. Lo que decíamos recién, el déficit fiscal nacional será del 6,2% del PBI. La inflación es muy alta y fluctúa entre el 25 y el 30% anual. La falta de... Sí, y con respecto al tema de la inflación, puntualmente que recordemos que es el impuesto que más afecta a los trabajadores y a los sectores de más bajos recursos. Y hoy por hoy Argentina tiene una de las altas inflaciones, de las 5 altas inflaciones del mundo. Y además de eso, ayer nos dejaba el INDEC, el último número oficial antes del cambio de gobierno, con una inflación anual calculada de 14,9%, así que ellos dicen que este año la inflación fue solamente de un 15%, un número ridículo. Y la inflación de octubre fue del 1,1% según INDEC. El faltante de dólares, que lo vemos a diario, y las reservas del Banco Central, que las cifras oficiales dicen que están alrededor de 27 millones, y cuando en realidad están cerca de 10 millones de dólares. Y ahí hay están maquilladas con swap. Sí, y hay un dato muy interesante que es qué pasó en este último periodo en las cuales Argentina instauró el control de cambios y cómo fue la evolución de esta reserva. Recordemos que en octubre del año 2011 Argentina tenía 47.000 millones de dólares de reservas. O sea, cuando se pone el cepo, supuestamente para que no salgan las reservas, Argentina tenía 47.000 millones de dólares de reservas. Hoy apenas, como bien mencionaba Yamila, 27.000 millones de dólares, digamos, maquilladas con todo lo que son swap, es decir, una caída de casi 20.000 millones de dólares, mientras que en otros países de la región, en este mismo periodo, es decir, entre octubre del año 2011 y el último dato, octubre del año 2015, México pasó de tener 145.000 millones de dólares a 182.000 millones de dólares. Colombia pasó de tener 32.000 millones de dólares en 2011 a 45.000 millones de dólares. Perú pasó de tener 48.000 millones de dólares a 63.000 millones de dólares. Claro. ¿Qué estamos diciendo? El resto de Latinoamérica, sin cepo, o sea, que el cepo era para impedir la salida, ha crecido en la cantidad de reservas. Mientras que acá, claro, el cepo sirvió para cerrar la puerta de entrada de los dólares. Bien. Yami, sigamos repasando sí, la herencia. seguimos. El tipo de cambio real está un 2% más bajo que en 2001.
Esto le llevó a vender una gran masa de dólares futuros, que acá Leandro me va a decir bien qué pasó, porque Banoli incluso tuvo un problema con la venta de dólar a futuro, para las posiciones diciembre a 2015 y los meses siguientes a precios muy bajos. Y el único vendedor obviamente es el Banco Central. Sobran pesos en el mercado, hay más de 800.000 millones en los bancos que pujan por cubrirse frente a una posible licuación de la moneda frente al panorama difícil de la macroeconomía. Como hablábamos antes, las economías regionales están paralizadas, el cepo cambiario y las autorizaciones previas para exportar o importar están maniatando la economía, el control de precios, que como lo conocemos nosotros, precios cuidados, fue un completo fracaso. Los servicios públicos tienen tarifas políticas, están muy por debajo del costo de prestación y los subsidios se llevan el 5% del PBI. Por último, la inversión bruta interna fija es muy baja y el coeficiente de inversión sobre el PBI hoy está por debajo del 20%, China supera el 40% y en Ecuador está arriba del 25%. Bien, buen repaso de lo que va a ser la herencia de este gobierno. Sumamos a la mesa a un economista amigo, Martín Tetaz. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bien, Alejandro Giovanni te saluda. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Martín, estamos analizando qué puede suceder de levantar el cepo, que obviamente la instauración del cepo lo que terminó pasando es el efecto contrario que se buscaba. Se pretendía que no se salgan dólares y lo que terminó generando es que haya ausencia de dólares porque no ingresan. Analizando también si levantar el cepo puede provocar una corrida hacia el dólar, hay una montaña de pesos dando vuelta, cómo esto se puede trasladar o no a precios, y queríamos saber tu opinión. Sí, mira, primero hay que ver de qué manera se levanta, de qué manera finalmente opera la medida, porque una cosa es levantar el cepo, lo que los economistas denominamos en los flujos, que quiere decir, para que la gente que está escuchando nos entienda, de acá para adelante. O sea, vos ganás plata, ganaste, no sé, este mes 20.000 pesos de salario, querés comprar dólares, comprar todo lo que tenga ganas, no hay ningún problema, de acá para adelante. Pero eso también es un plazo fijo de 300.000 pesos por grado, no, para atrás no. Claro. Lo que es para el problema, obviamente, es un delirio pensar que se puede abrir el cepo a 9,50 o a 10 pesos el dólar, que no es dólar de valor, no es lo que sale el dólar en Argentina. Entonces, eso implicará seguramente que el dólar va a estar en un valor intermedio que no va a ser ni 9,50 que dice el gobierno, ni los 15 o 16 que venía diciendo el mercado paralelo, seguramente una cosa intermedia. Porque la verdad que hay muchísima gente que quiere comprar dólares, pero todavía hay mucha más gente que la que quiere comprar que quiere vender. O sea, hay un montón de gente que hoy tiene los dólares en el colchón, en una caja de seguridad, que es un pésimo negocio. Es como tener un adolescente, un hijo adolescente, que no labura y que todos los meses le tenés que pasar la cuota, ¿no? Porque que pagar todos los meses la cuota de mantenimiento de la caja de seguridad, y encima los dólares, mal que bien, tienen la inflación de Estados Unidos, de casi un 1% por año que se está alojando. Entonces, no es negocio que se con los es finalmente poder vender los dólares esos a un valor razonable, y una vez que lo pueda vender para hacer actividad productiva, ¿no? Sí, Martín, ¿qué tal? Escuchan, sí. Me responde porque además de economista soy papá también. Sí, que todo. hoy estaba en el... No, el problema es que te escuchamos, no es el niño, es que se escucha un poco cortado. ¿Nos escuchás ahí? Yo sí, en fijo, si querés probamos con el fijo. Dale, ahí cortan y te llaman a un fijo. Dale, déjame en línea y... Sí, yo te perfecto. paso el fijo cuando... Bueno, puntualmente sí, repasábamos con Martín que es lo fundamental que resulta instalar una política macroeconómica integral que permita no levantar el cepo de un día para el otro solamente, sino acompañado de una serie de medidas que ataquen los diferentes desequilibrios macroeconómicos que hoy por hoy enumeró Yamila, que van desde el cepo cambiario, las restricciones externas, el elevado déficit fiscal, el notable crecimiento de los subsidios y sobre todo la elevada inflación, que es el gran problema, el gran mal que ha tenido estos 12 años de política populista y desaguisado en términos macroeconómicos, distorsiones de precios que en definitiva terminan afectando todo el sistema de información de la economía, porque recordemos que los precios son la señal, el indicador que permite
tomar decisiones, el por qué, el cuánto producir por parte de los empresariados. Martín, ¿estás de vuelta en línea? Sí, ahora desde el fijo, esperemos estar saliendo un poquito mejor. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, un poco repasamos la necesidad o la importancia de levantar el cepo cambiario en el corto plazo. También mencionamos que no es, más allá de la cuestión de levantar el cepo, es necesario acompañarlo de otras políticas macroeconómicas dentro de un plan integral. ¿Nos podés enumerar cuáles son esas cuestiones o esas pautas básicas que debería seguir este plan integral? Claro, porque el problema originario del cepo, para empezar una historia larga, hacerla bastante corta, el problema originario del cepo es la inflación, digamos. La inflación lo que generó fue un atraso cambiario fenomenal y entonces en un momento se acabaron los dólares baratos. Y el gobierno tuvo que tomar una de dos medidas. En 2011 el gobierno o bien aceptaba la inflación y devaluaba la moneda, o bien ponía el cepo. Muchas otras alternativas, la verdad que no había en la gente. Bueno, eligió el cepo, entonces ahora la salida se va a hacer con la corrección cambiaria que debió haberse hecho en su momento y que se escondió abajo de la alfombra, pero además para que esto no sea una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande con el paso de los días, hay que resolver el problema de fondo, que es el problema de la inflación. ¿Sí? No creamos que porque resolvamos el problema del cepo la economía se va a recuperar automáticamente. El problema de fondo que está matando en realidad, que mató la competitividad, que originó el cepo y que genera muchos problemas en la economía, es el problema de la inflación. Entonces, la pregunta del millón es cómo resolvemos el problema de la inflación. Y ahí hay dos problemas que vienen de la mano, que es el problema del atraso, lo dijimos recién, pero el problema muy importante de los subsidios que están fijados están fijados en valores que son ridículos, digamos, ¿no? Entonces, como las tarifas están mal fijadas, los subsidios después se toman un monto fenomenal y como el gobierno está repartiendo lo que no tiene, después tiene que emitir dinero para financiar esos subsidios. Entonces, cuando vos te fijás, sacás la cuenta de cuánto fue la emisión para financiar el déficit fiscal y de cuánto fueron los subsidios, esa cuenta machea perfecto, o sea, te da la misma plata, prácticamente 200.000 millones de pesos en la economía es la factura de subsidios, 200.000 millones de pesos en la economía es la factura de déficit fiscal hasta el momento, es probable que para diciembre sea mucho más grande. Entonces, si no resolvés ese problema de fondo, lo que va a pasar es que vos vas a salir del cepo, la inflación va a persistir, entonces el dólar que quizás, por decir un número, valga 14 pesos en el mes de marzo, para el mes de diciembre va a valer 18.20, ¿no? Porque si no resolvemos el problema de fondo de la inflación. Entonces la clave es esa, hay que atacar de lleno el problema de la inflación en los primeros meses. Martín, Leandro Fisanotti te saluda. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Todo muy bien. Muy valioso tu aporte y quería llevarte también al terreno en el cual vos te especializás, que es la parte del comportamiento, porque como bien decías, hay de fondo un problema fiscal que pasa por la emisión y eso se traduce en inflación, pero que más allá de las medidas macro que deba tomar el próximo gobierno para generar confianza, ¿qué espera la gente en sus decisiones diarias de consumo, de inversión, ver en el próximo gobierno para decir, bueno, este es el momento de que va a bajar la inflación, de que es momento de invertir este stock de dólares que está en el colchón? Está bien, metiste el dedo justo en la llaga, Leandro, porque justamente el problema central acá para lo que es la salida del cepo y lo que va a implicar el posible pase a precios y todo lo demás, es 100% una cuestión de expectativas. Desde un punto de vista racional, realmente buena parte de los precios ya esconden en realidad, ya tienen en realidad el valor del dólar incorporado nuevo, y lo tienen incorporado primero porque muchísimas personas no consiguen ese dólar de 9,50 que dice el gobierno, pero segundo porque cuando vos pones algo que sabemos los economistas y la gente en casa no, pero vamos a tratar de simplificarlo para hacerlo muy fácil, cuando vos pones una restricción cuantitativa, eso es equivalente a poner una restricción de valor. Entonces cuando vos, por ejemplo, si yo quiero poner ahora viene 1 millón de heladeras que vienen de Brasil, y yo le pongo un arancel a las heladeras del 50%, entonces van a venir menos heladeras, porque van a estar más caras, van a venir 300.000 heladeras, ponele. Si en vez de poner ese arancel yo pongo una cuota y digo no pueden entrar más de 300.000 heladeras, el efecto sobre los precios internos es exactamente el mismo. O sea que la parte de la devaluación, que es equivalente a un arancel, ustedes saben que poner una devaluación
es equivalente a poner un arancel y un subsidio para las exportaciones. La parte del arancel que pega de la devaluación que pega sobre el arancel en realidad ya impactó en la economía. O sea que esa parte que pegaría sobre los precios ya impactó casi de lleno. Entonces, ahora, eso no tiene por qué saberlo la gente. Ahí viene el segundo problema, vos me preguntaste recién. ¿Qué cree la gente? Una cosa distinta a lo que cree la gente. Y la gente cree en Argentina que una devaluación se va a precios. Ese es un problema, hay un problema ahí. Porque la gente cree una cosa, y no importa que la gente esté equivocada. Si todo el mundo está equivocado y todo el mundo cree que se puede salir por la puerta 12 y todos tratan de salir por la puerta 12, la gente se mata. Por más que sea gente muy racional y muy inteligente, digamos, se produce una avalancha y la gente se mata por la puerta 12. Entonces, hay un problema ahí con cómo se forman las expectativas de la gente de salir de los precios. Por lo cual yo creo que una de las cosas que tendría que cuidar el gobierno es que algunos precios que son precios testigos de la economía, precios termómetros, los llamo yo, para formarse una idea de lo que pasa con los precios, más algunos precios aspiracionales de la economía, habría que tratar de que no suban, y ahora rápidamente voy a decir cómo. Por ejemplo, el precio de la nafta es uno de los precios testigos, es decir, uno mira mucho el precio, no, si subió la nafta, subió todo. Entonces, la gente mira mucho el precio de la nafta. Otros precios aspiracionales pueden ser el precio de un televisor, el precio de un celular hoy en día, ¿no? Entonces, da la casualidad, paradójicamente, de que nosotros, a pesar de la devaluación, podríamos abaratar los precios esos. Y los podríamos abaratar porque esos son precios que están artificialmente altos por culpa de regulaciones del Estado. En la nafta, por culpa del barril artificial, que está mucho más caro que en el resto del mundo. Nosotros pagamos en Argentina la nafta más cara del mundo. Claro, justamente te iba a decir eso, desde que yo tengo memoria, un litro de nafta vale más o menos $1, y actualmente un litro de nafta vale $1 contado con liqui. Exactamente, entonces vos podrías tranquilamente, podría haber una devaluación en Argentina y el dólar irse, digamos, a 13, 14 pesos, y eso no tendría que impactar en la nafta podría bajar automáticamente si vos corregís la distorsión que hay en el subsidio que tiene el barril de petróleo en Argentina. Lo mismo para los celulares. Hoy los celulares en Argentina son el doble, no más caro, el doble de lo que sale del mismo celular en Uruguay o en Chile. Entonces vos podrías tranquilamente, a pesar de la devaluación, abaratar los celulares si corrigieras la distorsión impositiva que tienen esos celulares. Entonces vos podrías de alguna manera salir de la devaluación sin generar el impacto inflacionario que mucha gente está esperando. Y ahí, si eso lo haces exitosamente desde el punto de vista de expectativas, eso va a reforzar mucho las expectativas para el primer semestre, que yo creo que de todas maneras van a ser expectativas positivas desde el punto de vista de consumo. Y lo creo porque siempre hay un efecto. Si vos mirás la serie de la Universidad de Itela que te muestra cómo se forman las expectativas de los consumidores, esa serie viene desde el año 2001 hasta ahora. Todos los meses Universidad de Itela hace una encuesta, le pregunta a la gente qué va a hacer con el consumo de bienes durables, si va a consumir, no va a consumir, cómo ve las expectativas de la economía. Y ese índice de confianza de los consumidores, el salto positivo más grande que lo tuvo en el mes de mayo del año 2003. Mayo del año 2003. Vayan para atrás en la memoria y recuerden, mayo del año 2003 fue la asunción de Néstor Kirchner, cuando ganó Néstor Kirchner. Entonces, ahí la expectativa que tenía la gente, a pesar de que justamente Kirchner no había ganado con mucha legitimidad, pero la expectativa que tenía la gente, legitimidad digo porque ganó por abandono, no ganó en el balotaje, pero así todo, a pesar de haber ganado con el 22% de los votos, la gente tenía una gran confianza en que la economía iba a repuntar, porque había un equipo nuevo en la cancha. Entonces, siempre que ustedes ahí, yo sé que la mitad son de Rosario y la mitad son de Newell's, y la verdad que cuando empieza el campeonato en Rosario hay algarabía, la gente está en el bar El Cairo ahí haciendo especulaciones a ver si su equipo finalmente va a ganar. Todo el mundo tiene la esperanza de que cuando arranca el campeonato de nuevo, el campeonato puede ser de Rosario o puede ser de Newell's. Entonces, lo mismo va a pasar ahora con la gente. Cuando arranque diciembre, la gente tiene la expectativa de que el equipo nuevo puede hacer crecer la economía, puede recuperar la economía, puede recuperar el empleo, puede bajar la inflación. Va a haber expectativas positivas ahí, reforzadas además, chicos. Hay 100 días de tregua, y los 100 días de tregua tienen que ver con un efecto que en psicología cognitiva se llama el sesgo de confirmación de hipótesis. O sea, la gente quiere mirar solamente la información que confirma su hipótesis. Cualquiera que sea el candidato que gane en las próximas elecciones, va a ganar con más del 50% de los votos. Sí. Más del 50% de los votos quiere decir que más de la mitad de la gente va a estar convencida de que el candidato que votó tiene que hacer cosas buenas, porque si no,
eso implica asumir que me equivoqué en el voto, que no puedo ser tan tonto de haber votado tan mal. Entonces, y incluso cuando el candidato que asuma haga las cosas contrarias a las que estoy esperando yo, hay un lag, hay un lapso de tiempo hasta que yo finalmente digo, no, este tipo está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, yo no lo voté para que haga esto, pero eso por lo menos va a pasar 100 días hasta que la gente, inclusive con medidas que no sean medidas populares, la gente diga, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces, hay 100 días de crédito político en la Argentina para cambiar la Argentina, y yo creo que ese crédito político se va a aprovechar. Soy, la verdad, muchachos, muy optimista para lo que viene el año que viene. Martín Tetaz, muchísimas gracias, y hasta cualquier momento. Bueno, un abrazo, gente, hasta luego.